Bienvenidos una vez más a su canal de chismes, noticias y dramas turcos preferido. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema jugosísimo que estoy seguro los dejará boquiabiertos. Rense fuerte porque hoy vamos a desentrar más menos a una madeja de rumores, especulaciones y, quizás, verdades ocultas que rodean a una de las actrices queridas y admiradas de Turquía, Hande Erupar Rafael. Hoy vamos a hablar de amor, desamor, secretos y traiciones, y todo salpicado con el glamour y el drama que solo las series turcas saben ofrecer. Pero específicamente vamos a explorar esa fina línea que a veces se difumina entre la realidad y la ficción superíndice 3N, entre los personajes que amamos en la pantalla y los actores que los interpretan. El título de hoy ya les dio una pista. Vamos a hablar de Hande Erupar Rafael y de si Kerem Bürsin fue realmente el único dueño más menos o de su corazón superíndice 3N. ¿Promesas rotas? ¿Amores secretos? ¿Relaciones que se esconden tras el telu superíndice 3N de la fama? Rense para el chismorreo. Porque no solo vamos a hablar de Hande y Kerem, sino que también copyright exploraremos las dinámicas complejas y, a menudo, turbulentas que rigen las relaciones en el competitivo y exigente mundo del espectáculo turco. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este drama, copyright déjenme recordarles lo importante que es para su apoyo. Si les gustan las series turcas tanto como a mí, si disfrutan de los chismes jugosos y quieren estar al día con todas las novedades de este mundo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su suscripción superíndice 3N realmente me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden que este canal se nutre de su pasión superíndice 3N, de su interu copyright y por supuesto de sus comentarios. Así que no duden en compartir sus opiniones, sus teorías y sus propias experiencias relacionadas con el tema de hoy. Ahora vamos al grano. La relación superíndice 3N entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, como todos sabemos, fue un fenómeno superíndice 3-. No solo brillaron juntos en la exitosísima serie Senu con diéresis al Capm, una comedia romántica que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, sino que su cómica traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en un romance real que enamoró superíndice 3 a millones de fans en todo el mundo. Los veamos juntos, felices, radiantes, una pareja de ensueño más menos o. Sus apariciones públicas eran eventos esperados con ansias, sus fotos en redes sociales acumulaban millones de me gusta y cada entrevista conjunta era analizada al detalle en busca de pistas sobre la profundidad de su amor. Y como suele suceder en estos casos, las expectativas eran altísimas. Creíamos que su amor durará para siempre, que serán la superíndice 3 pareja dorada de Turquía, un referente de amor y compromiso para una generación superíndice 3N. Pero, la vida, como bien sabemos, rara vez sigue los guiones que nos imaginamos. Y de repente la noticia, Hande y Kerem se separaban. Un golpe durísimo para sus fans. La noticia cayó superíndice 3 como un balde de agua fría, dejando a miles de seguidores con el corazón superíndice 3N roto. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción superíndice 3N e incredulidad. CU superíndice 3 ¿mo era posible que una pareja que parecía tan enamorada, tan perfecta, se separara? Las teorías no tardaron en surgir, diferencias irreconciliables, presión superíndice 3N medio tica, agendas incompatibles, intervención superíndice 3N de terceros. Los medios de comunicación superíndice 3N turcos, siempre hambrientos de titulares jugosos, se lanzaron a la búsqueda de la verdad, publicando artículos especulativos y entrevistas a fuentes anu superíndice 3 ni más que afirmaban conocer los detalles de la ruptura. Pero una pregunta quedó superíndice 3 flotando en el aire, ¿fue Kerem realmente el único en el corazón superíndice 3N de Hande? ¿Hubo alguien más antes, durante o después copyright, ese de su relación superíndice 3N? Aquí es donde la cosa se pone interesante y para responder a estas preguntas, o al menos para explorar las posibilidades, vamos a echar un vistazo a algunas series turcas que nos dan pistas, que nos muestran personajes con dilemas amorosos similares y que nos hacen reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Porque la ficción superíndice 3N a menudo refleja la realidad y las historias que vemos en la pantalla pueden ofrecernos una perspectiva única sobre los secretos y las contradicciones que se esconden detrás de las vidas de las celebridades.
Empecemos por una serie que, aunque no estuvo directamente relacionada con Ande, explora a la perfección superíndice 3 en el tema de los amores prohibidos y las segundas oportunidades, y que además es considerada un club psico de la televisión superíndice 3 en turca, Aik Memnu. Esta joya del drama romántico nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que, impulsada por el despecho y el deseo de venganza contra su madre, se casa con un viudo rico mucho mayor que ella, Adnan. Sin embargo, Biter se siente inevitablemente atraída por el sobrino de Adnan, el apuesto y carismático Belul, un joven mujeriego y encantador que disfruta seduciendo a las mujeres a su alrededor. Lo que comienza como una simple atracción superíndice 3N, alimentada por la soledad, el aburrimiento y la necesidad de sentirse deseada, se convierte en una pasión superíndice 3N irrefrenable que los lleva a engau más menos a Adnan y a poner en peligro todo lo que tienen, su reputación superíndice 3N, su posición superíndice 3N social y finalmente sus propias vidas. ¿Por qué copyright menciono a Aik Memnu en este contexto? Porque nos muestra CU superíndice 3 la pasión superíndice 3N puede nublar el juicio y llevar a las personas a tomar decisiones que van en contra de sus promesas y de sus propios valores. Biter, al casarse con Adnan, hizo una promesa de fidelidad, un juramento sagrado que en teoría debería haberla mantenido alejada de cualquier tentación superíndice 3N. Sin embargo, su corazón superíndice 3N, o mejor dicho, sus deseos, la llevó superíndice 3 por otro camino, un camino oscuro y peligroso que terminó superíndice 3 destruyu copyright dola. Y aquí es donde podemos empezar a preguntarnos, ¿es posible controlar el amor? ¿O somos simplemente víctimas de nuestros propios deseos, impulsados por fuerzas que escapan a nuestro control? Quizá Ande en algún momento de su vida, incluso estando con Kerem, se sintió superíndice 3 atraída por alguien alguien que despertó superíndice 3 en ella emociones inesperadas y que la hizo cuestionar la solidez de su relación superíndice 3N. No lo sabemos con certeza y probablemente nunca lo sabremos, pero Aik Memnu nos invita a reflexionar sobre la complejidad de los sentimientos, sobre la fragilidad de las promesas y sobre la capacidad que tenemos los seres humanos para traicionar a quienes amamos, incluso sin quererlo. Otra serie que nos puede dar algunas pistas, aunque desde una perspectiva diferente, es Medcezir. Esta serie, un remake turco de la exitosa serie estadounidense de OC, cuenta la historia de Yaman, un joven de clase baja, con un pasado difícil y un potencial inmenso, que es acogido por una familia adinerada en Estambul. Después copyright ese de ser defendido por un abogado compasivo. Ayu conoce a Mira, una chica rica y popular que estuvo comprometida con otro hombre, un joven adinerado y aparentemente perfecto que encaja a la perfección superíndice 3 en su mundo privilegiado. Yaman y Mira se enamoran perdidamente, pero su relación superíndice 3N es llena de obstáculos, las diferencias sociales, los prejuicios de sus familias, los celos del prometido, las intrigas de los amigos. En Medcezir vemos CU superíndice 3 el amor puede surgir en los lugares mundos e inesperados, entre personas que provienen de mundos completamente diferentes. Y CU superíndice 3 las circunstancias externas pueden poner a prueba incluso las relaciones su superíndice 3 lidas. Mira, al estar comprometida, tenía una responsabilidad con su prometido, un compromiso social y emocional que debería haberla mantenido leal au con diéresis copyright L. Sin embargo, su corazón superíndice 3N, impulsado por una conexión superíndice 3N inexplicable con Yaman, la llevó superíndice 3 hacia un camino desconocido, un camino lleno de desafíos y obstáculos. Y aquí volvemos a la pregunta, ¿somos dueu más menos os de nuestros sentimientos? ¿Podemos elegir de qué copyright N nos enamoramos? Quizá Ande en algún momento se encontró superíndice 3 en una situación superíndice 3N similar, sintiendo algo por alguien que no era Kerem, alguien que la atrajo de una manera irresistible, a pesar de las expectativas y las presiones sociales. No lo sabemos, pero Medcezir nos muestra que el amor puede ser complicado y que a veces nos pone en situaciones difíciles, obligándonos a elegir entre la razón superíndice 3N y el corazón superíndice 3N. Ahora, vamos a una serie reciente que ha causado furor en todo el mundo y que ha revolucionado el copyright nero de los thrillers judiciales, Yark. Esta serie, que combina suspense, intriga y un romance inesperado, nos cuenta la historia de Ilgaz, un fiscal recto y honesto que cree en la justicia y en el cumplimiento de la ley, y Ceylin, una abogada rebelde y apasionada, que no duda en saltarse las reglas para defender a sus clientes.
Ildaz y Ceylin se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que los afecta personalmente y, a pesar de sus diferencias irreconciliables, se enamoran perdidamente. Sin embargo, su relación superíndice 3N, desde el principio, es plagada de secretos, mentiras y traiciones que ponen a prueba su amor y su confianza. Yark nos muestra CU superíndice 3mo. La confianza es fundamental en una relación superíndice 3N y CU superíndice 3mo. La falta de ella puede destruirla por completo, incluso cuando hay amor de por medio. Ildaz y Ceylin se aman profundamente, pero ambos tienen secretos oscuros que les impiden ser completamente honestos el uno con el otro, lo que genera malentendidos, celos y resentimientos. Y aquí es donde entra el tema de las promesas rotas, de los compromisos incumplidos y de las expectativas defraudadas. ¿Le prometió superíndice 3 a Kerem fidelidad y exclusividad? Si fue ¿cumplió superíndice 3 esa promesa? ¿Hubo algún momento en el que se sintió superíndice 3 tentada a romperla? Yark nos recuerda que las relaciones son un compromiso constante que requieren honestidad, confianza y respeto mutuo, y que cualquier desliz, por pequeño más menos o que sea, puede tener consecuencias devastadoras. Pero volviendo a Anderu párrafo debemos recordar que todo esto son especulaciones basadas en la observación superíndice 3N de las dinámicas que se representan en las series turcas y en la interpretación superíndice 3N de los rumores que circulan en los medios de comunicación superíndice 3N. No tenemos pruebas concretas ni testimonios directos de que haya habido alguien Munes en su corazón superíndice 3N durante su relación superíndice 3N con Kerem Bürsin. Sin embargo, al analizar estas series turcas, podemos entender mejor la complejidad de las relaciones humanas, la influencia de la fama y la presión superíndice 3N mediática en la vida de las celebridades, y comprender que el amor no siempre es blanco o negro. A veces hay grises, dudas, tentaciones. Y todos somos humanos, propensos a cometer errores. Es importante recordar que Anderu párrafo es una persona como cualquier otra, con sus propios sentimientos, deseos y miedos. Y al igual que todos nosotros, tiene derecho a mantener su vida privada en privado, a proteger su intimidad y a tomar las decisiones que considere oportunas sin ser juzgada ni condenada por los DMUS. No podemos juzgarla ni condenarla por las decisiones que tome en su vida amorosa, ni tampoco podemos pretender conocer la verdad absoluta sobre lo que ocurrió superíndice 3 entre ella y Kerem Bürsin. Lo que podemos hacer es reflexionar sobre la complejidad de las relaciones, aprender de los errores de los personajes de las series turcas que tanto amamos y tratar de entender que la vida de las celebridades no siempre es tan glamurosa y perfecta como parece. Y hablando de series turcas, no podemos dejar de mencionar Senu con diéresis al Kabm, la serie que unió superíndice 3 a Hande y Kerem y que catapultó superíndice 3 sus carreras a la fama internacional, convirtió copyright dándolos en dos de los actores populares y cotizados de Turquía. Esta serie, una comedia romántica ligera y entretenida, que se basa en el club psicótrope del fake dating, nos cuenta la historia de Eda, una joven florista talentosa y ambiciosa, que sueña más menos con estudiar arquitectura en el extranjero, y Serkan, un arquitecto rico y exitoso pero frío y distante que es conocido como el robot. Eda y Serkan se ven obligados a fingir estar comprometidos durante 2 meses para beneficiar sus propios intereses, pero lo que comienza como un simple acuerdo se convierte en un amor verdadero que supera todos los obstáculos. Senu con diéresis al Kabm es un ejemplo perfecto de CU superíndice 3 mola química entre dos actores, la magia que se crea en la pantalla cuando dos personas conectan a un nivel profundo. Puede hacer que una serie sea un con diéresis copyright cito arrollador. Hande y Kerem tenuan una conexión superíndice 3N innegable en la pantalla, una chispa que encendió superíndice 3 la pasión superíndice 3N de los fans y que los convirtió superíndice 3 en la pareja del momento. Sin embargo, como ya sabemos, la realidad a veces es diferente a la ficción superíndice 3N. Y aunque su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, siempre quedará el recuerdo de esa magia que crearon juntos en la pantalla, de esa química inigualable que los convirtió superíndice 3 en una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. Asuke, para resumir, ¿Hande rompió superíndice 3 su promesa? ¿Fue Kerem el único en su corazón superíndice 3N? No lo sabemos con certeza. Lo que sabemos es que las relaciones son complicadas, que el amor no siempre es fácil y que todos somos propensos a cometer errores. Y al final, lo importante es aprender de nuestras experiencias y seguir adelante, buscando la felicidad y el amor verdadero, sin importar los obstáculos que se presenten en el camino.
Ahora, me encantaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Ande fue infiel a Kerem? ¿O creen que simplemente se enamoró superíndice 3 de otra persona después copyright, ese de que terminaron su relación superíndice 3N? ¿O piensan que todo esto es un simple rumor sin fundamento? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismorreo turco. Si les gustó superíndice 3, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.